Mi nombre es Daniela Barazarte. En este video te voy a estar enseñando qué son los lenguajes de programación. Entonces, a primeras, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Nosotros podemos conocer lenguajes como el español, el chino, el inglés, y también se le dice lenguajes, idiomas, lenguas, y esta es una de las primeras partes para comprender qué son los lenguajes de programación. Ahora, ¿qué es programación? Es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Y eso lo podemos ver mejor aquí. Como sabemos, la programación está en todos lados y en todos diferentes tipos de industria, como puede ser no solamente la industria de la tecnología, sino también la industria de la salud, finanzas, manufacturación, transporte, educación, entretenimiento y construcción. Y es que en sí, con la programación, tú puedes crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Y puede realizar muchísimos tipos de tarea. Tú le puedes indicar a una computadora cómo puede recibir datos de un usuario y de ahí poder dejarlo entrar a su cuenta de Facebook, por ejemplo. O también le puedes decir a una computadora cómo realizar funciones matemáticas para que la computadora pueda empezar a hacer esas tareas. Entonces, en sí, eso es la programación. Es básicamente darle a una computadora un set de instrucciones y permitir que la siga. Y en general, los lenguajes de programación es una manera en la que tú te comunicas con la computadora para que siga esas instrucciones que tú quieres. Como sabemos, el lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado por signos, palabras y símbolos que permiten la comunicación entre el programador y la computadora o el ordenador. Son como lenguajes humanos, pero están diseñados específicamente para que los comprendan las computadoras. Y es que, como te digo, si tú te quieres comunicar con una computadora y le dices, hazme una calculadora de suma, resta, multiplicación y división, lo más seguro es que la computadora no entienda, no solamente porque no habla español, sino que no es la manera en la que las computadoras funcionan. Una computadora necesita que tú le des un set muy específico de instrucciones que tiene que seguir para que de ahí puedas seguir esas instrucciones y puedas realizar en este caso esas funciones matemáticas que tú quieres. Y para pedírselo vas a necesitar esto justamente, los lenguajes de programación. Como sabemos, los lenguajes de programación se utilizan para crear software, aplicaciones o sistemas que pueden ser empleados en una amplia gama de aplicaciones, como pueden ser videojuegos, aplicaciones móviles, hasta sistemas operativos y aplicaciones empresariales. ¿Cuándo y dónde se utilizan los lenguajes de programación? Pues así como te digo, se utiliza en cualquier momento que necesitas crear un software para un nuevo producto o servicio. Lo pueden utilizar empresas, organizaciones, universidades e instituciones de todo el mundo, ya que ellos hacen uso de los lenguajes de programación para crear sus aplicaciones. Y te digo, tú con los lenguajes de programación no solamente puedes crear aplicaciones para el teléfono, sino también puedes crear videojuegos, páginas web y puedes agregar diferentes sistemas que te puedan permitir automatizar o hacer mejor ciertos tipos de tareas. Que por cierto, tengo un video completo en mi canal de YouTube hablando de tipos de programadores y a partir de ahí puedes ver qué tantas cosas puedes hacer con la programación. Y ahora vamos a hacer uso de un lenguaje de programación para poder hacer unas pequeñas calculadoras. Lo voy a procurar hacer en tres tipos diferentes de lenguaje de programación para que puedas ver la diferencia entre ellos, pero vas a ver que al final pueden realizar las mismas tareas, solamente que con un par de diferencias. Entonces vamos allá. Ok, entonces aquí ya tengo el primer programa de Python y no lo quise construir desde cero en cámara porque siento que el video se va a hacer muy largo. Entonces ya teniendo todo este código aquí, que va a ser el código de la calculadora, voy a compilarlo y después de compilarlo voy a estar explicando cómo funciona. Entonces lo primero que voy a hacer lo voy a compilar. Lo primero que me muestra es una bienvenida. Me dice bienvenido a la calculadora básica, detecta la lógica versión Python. Introduzca el primer número. Primer número para calcular. Primer número, después coloco el segundo número. Y a partir de aquí me dice a continuación los resultados. La suma 8 resta menos 2 con 2 negativo, multiplicación 15 y división 0.6. Lo cual es correcto porque 3 más 5 son 8, 3 menos 5 es menos 2, 3 por 5 es 15 y 3 dividido entre 5 es 0.6. Y en general esto es una pequeña aplicación de calculadora. Obviamente hay muchísimas más aplicaciones que son mucho más avanzadas, que quizás te permiten una interfaz, pero para que este video sea simple, se lo decidí hacer así. Esto de aquí se le conoce como una aplicación de consola, porque como puedes ver se está compilando en una consola, el cual es la compiladora de Shell, por ejemplo. Y aquí a la izquierda tengo el código o tengo las instrucciones que le permiten al programa hacer esto. Y la primera instrucción que tengo aquí es la instrucción de print y tengo el texto de la bienvenida. Algo que tienes que saber es que print en español significa imprimir
Y el comando de print es algo que se utiliza en Python para imprimir algo en la consola, como puede ser esto que ves aquí. Entonces, aparte de la primera instrucción que tengo de la bienvenida, tengo también aquí dos variables. Estas dos variables van a ser dos cajitas o dos lugares donde el usuario va a poder almacenar esos números con los que quiera hacer las funciones matemáticas básicas. Y pues bueno, si hace falta aclararlo, estos son comentarios o son anotaciones del código, sino que son anotaciones para que el programador los pueda leer. Entonces, aparte de estas dos variables, le procedo a pedirle al usuario que coloque esos dos números. Algo aquí importante es que, como puedes ver aquí, estoy imprimiendo en la consola algo, como puede ser eso de introduzca el primer número, pero no estoy utilizando el comando de print, sino que estoy utilizando el comando de input. Este comando funciona para que lo que sea que esté dentro sea algo que se muestre en pantalla, pero después el comando o la variable puede almacenar lo que sea que coloque el usuario en la consola. Se le dice input porque input significa algo así como entrada. Entonces estás entrando o estás colocando un número dentro de la variable en sí. Y lo mismo sucede con la segunda parte. Y esta parte de aquí que se llama int es básicamente para indicar que lo que sea que coloque el usuario tiene que ser un número entero. Int viene de integer, el cual significa número entero en español. Después, otra cosa que le pido como instrucciones es que sea el número 1 y lo que sea el número 2 lo va a sumar. Como puedes ver aquí, también lo va a restar, lo va a multiplicar y lo va a dividir. Y el resultado de estas funciones los va a almacenar en cada una de estas variables. Por ejemplo, el resultado de número 1 menos número 2 va a ser resta. Entonces, el usuario coloca como primer número el número 3 y como segundo número el número 5, se va a restar y va a dar por consiguiente menos 2 como se ve en la calculadora. Y a partir de aquí se finaliza, por así decirlo, las instrucciones y solamente se procede a mostrar los resultados. Se coloca este comando que va a imprimir en la consola a continuación los resultados y a partir de aquí lo que se hace es que se imprimen esos resultados. Se imprime la variable de suma, la cual me va a dar el resultado de la suma entre el primer número y el segundo número y lo mismo va a hacer con la resta, multiplicación o división. Y esta parte de aquí, puedes ver algo, es que todo esto está dentro de una función que es la función de calculadora básica. Y todo esto está metido dentro de esta función porque es la función que se llama o es la función que se utiliza cuando la consola va a comenzar. Entonces, así funciona. Y pues bueno, aquí tengo una calculadora que hace exactamente lo mismo que la anterior, nada más que esta está colocada en lenguaje de C Sharp. Entonces, por ejemplo, le pido que me coloque las cosas. Entonces, introduzca el primer número, 3, introduzca el segundo número, 5, y me coloca los resultados a continuación. Y a partir de aquí termina la consola. Funciona exactamente igual como la otra consola, pero pues como puedes ver no es totalmente igual, ya que así se veía la calculadora en Python y así se ve en C Sharp. Pero en general, lo único que cambia es el lenguaje porque las instrucciones son las mismas. Lo primero que le pido a la consola es que haga esto de console write line. Write line significa escribir línea y console significa consola. Entonces lo que le estoy haciendo es que le estoy pidiendo a la consola que escriba una línea y escriba la línea de bienvenida. Después declaro o coloco estas dos variables que a primeras tienen el número entero, ya que se aclara que la variable debe recibir valores de números enteros, no puede recibir ni caracteres, ni signos, ni palabras, sino que tiene que recibir estrictamente números enteros. Y aquí también otra cosa que hago es que le pido al usuario que introduzca los números. Como puedes ver, tiene diferencia con cómo se ve con Python, porque aquí estoy pidiéndole por fuera que me introduzca el primer número y después utilizo otro comando que se llama console readline. Console readline es un comando para leer lo que sea que el usuario coloque en la consola. Y pues bueno, a partir de ahí, convierto lo que sea que haya colocado el usuario en números enteros. Básicamente, siempre que se recibe algo mediante el console.readline, lo que hace es que lo recibe como una palabra y realmente no es una palabra, es un número entero. Entonces, por eso se convierte a un número entero. Es como aclararle a la variable una vez más que es un número entero de lo que se trata. Entonces otra vez se coloca el segundo número y a partir de aquí se hacen las mismas funciones de manera automática. Se suma, se resta, se multiplica y se divide y nuevamente se imprimen la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ok, entonces aquí tengo ya la calculadora en lenguaje de programación JavaScript y pues para compilarla me pide el primer número tal como todas las demás, 3, el segundo número 5 y a partir de aquí me da los resultados que son los mismos resultados que la vez anterior.
Y pues ya explicando cómo funciona este lenguaje de programación, lo primero que le voy a colocar es console.log, que básicamente dice que va a colocar en la consola el texto que tenga a continuación. Después tiene lo mismo de las variables, nada más que aquí se le coloca let, que en inglés es como dejar. Entonces básicamente le estoy diciendo que deje al número 1, a la variable número 1, y le coloque este contenido. Esta parte de prompt significa que lo que sea que el usuario coloque en la línea o lo que sea que el usuario coloque en la consola sea un prompt. Es decir, que puede ser como una entrada. Una entrada que le va a permitir al usuario colocarle un valor al primer número y también colocarle un valor al segundo número. Y esto de aquí de parse int es como lo de convert to int de C Sharp. Nada más que esta es la manera en la que tú puedes convertir una línea a número entero. Después tienes exactamente lo mismo, las cuatro variables de suma, resta, multiplicación o división. Y tienes esta parte de let que es que deje a la suma tener la suma del primer número y el segundo número, y lo mismo con todas las demás. Y a partir de aquí muestra los resultados con console.log. Y pues bueno, aquí te voy a estar dejando las calculadoras en cada uno de los lenguajes de programación para que lo puedas analizar y puedas ver las diferencias entre cada lenguaje. Ok, entonces, como pudiste ver, estuve utilizando tres lenguajes de programación, C Sharp, Python y JavaScript, y ahora te puedo dar un par de recomendaciones de cómo aprender un lenguaje de programación. Lo primero que tienes que hacer es escoger a qué te gustaría dedicarte. Si tú te quieres dedicar a crear páginas web, muy probablemente no vayas a necesitar aprender los mismos lenguajes de programación que debes utilizar, por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones móviles. Se utilizan lenguajes de programación diferentes para cada área, entonces primero que te recomendaría es que busques el área que te gusta más y a partir de ahí puedas ver qué lenguaje de programación es el ideal para esa área. Y es que así como te lo digo aquí, debes aprender el lenguaje de programación ideal para la área a la que te quieres dedicar. Otra cosa es que ya teniendo el área a la que te quieres dedicar, el lenguaje de programación que debes aprender, debes encontrar un buen lugar para aprender ese lenguaje de programación. Si quieres una recomendación mía, es que aquí en YouTube puedes encontrar mil y un tutoriales para aprender muchísimos tipos diferentes de lenguajes de programación. También puedes comprar algún curso que venga a tu gusto o directamente puedes empezar a leer la documentación de ese programa. Que por cierto, si no sabes leer la documentación, tengo un tutorial completo en mi canal de YouTube hablando sobre eso. Y también otra cosa que te podría recomendar es que ingreses a una comunidad de desarrolladores. Tú cuando entras a una comunidad de desarrolladores hay muchísimas personas que están iniciando, pero también hay muchísimas otras personas que ya tienen tiempo aprendiendo ese lenguaje de programación o estando en el área a la que a ti te gustaría entrar. Entonces lo ideal es que ingreses a una comunidad para que puedas preguntar o para que puedas aprender cosas nuevas. Y mi mayor recomendación es que todo lo que aprendas sobre ese lenguaje de programación lo pongas en práctica. Puedes ponerlo en práctica haciendo pequeños proyectos, como puede ser el de la calculadora que yo hice, o cualquier otro proyecto que te apasione y que te guste bastante. Y finalmente, mi mayor consejo es que te diviertas. Si te soy sincera, aprender un lenguaje de programación no es fácil, sobre todo porque puede pasar que hoy aprendas algo y sea suficiente para ciertos proyectos, pero en el futuro necesitas aprender más para poder realizar otro tipo de tareas. También es importante que te diviertas porque en general aprender programación o aprenderle un lenguaje de programación no es tarea sencilla, entonces diviértete y pásala muy bien. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final de este video. Como te digo, mi nombre es Daniela Barazarte. Si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, dale like para que YouTube lo pueda recomendar a muchísimas más personas. También que comentes hasta ahora qué te pareció este video. Si tienes alguna recomendación o algún feedback, con gusto lo voy a recibir. Y por supuesto también que te suscribas a mi canal de YouTube para apoyarme a seguir produciendo videos como este. Entonces ahora sí, pasemos al resumen. ¿Cuál es la lógica que se le diga lenguaje de programación? Pues se les dice lenguaje de programación porque literalmente es un lenguaje con el que puedes lograr la comunicación entre tú, o sea, el programador y la computadora. De esta manera le puedes comunicar a la computadora qué es lo que quieres hacer, cuáles son las instrucciones que quieres que siga. También, como definición simple, es que los lenguajes de programación son un idioma artificial prediseñado formado por signos, palabras y símbolos que permiten la comunicación entre el programador y la computadora. Otra cosa es que los lenguajes de programación se utilizan para crear software que puede ser empleado para una amplia gama de aplicaciones, desde juegos y aplicaciones móviles hasta sistemas operativos y aplicaciones empresariales. Y por último, lo más importante de los lenguajes de programación es que con ellos puedes programar.
Y esa programación te puede permitir crear aplicaciones que puedan mejorar tu vida. También hacer tu vida más productiva, más entretenida y poder conectar con amigos y familiares que están lejos. Entonces, bueno, te digo, mi nombre es Daniela Balazarte, espero que este video te haya ayudado bastante a entender más sobre los lenguajes de programación y por supuesto, cuídate mucho y nos vemos pronto. Bye.